Bienvenido de nuevo al episodio 2 del Top 10 de los guerreros malditos por el poder. Dicen que los vencedores escriben la historia, pero aquí vamos a contar la historia de los vencidos. Guerreros olvidados, traicionados, condenados por desafiar el sistema. Hombres que cayeron, no por debilidad, sino por tener el valor de resistir. Finales injustos, leyendas eternas. ¿Sabrías decirme a cuántos conoces? Comencemos. Número 11. Cleómenes III, rey reformista de Esparta. Nació entre privilegios, pero vio a su pueblo hundido en deudas y desigualdad. Abolió deudas, repartió tierras, desafió a los poderosos, solo, contra todo. Fue el último en intentar devolver a Esparta el espíritu de Leónidas, pero su propio pueblo no lo siguió. Sus medidas lo aislaron, su pueblo le dio la espalda, las polis griegas lo rechazaron y Egipto lo entregó. Tras un intento de fuga fallido, Cleómenes se quitó la vida en su celda, clavándose su espada una y otra vez. En la tradición espartana, morir por propia mano era preferible a vivir con vergüenza. Fue el último rey que intentó cambiar Esparta desde dentro, lo traicionaron por atreverse a hacer lo correcto. Número 12. Andrónico de Pérgamo, general leal, hasta el final. Defendió su ciudad con honor, pero el poder ya había decidido entregarla. Cuando Roma llegó a Asia Menor, Andrónico se quedó, mientras sus aliados huían. Luchó, resistió, pero al final fue ofrecido como sacrificio político. No cayó en batalla, cayó en el despacho. Sus aliados prefirieron pactar con Roma y fue entregado como moneda de cambio. Su ciudad prefirió rendirse antes que proteger a su comandante. Lo enviaron a Roma, encadenado. Allí no le ofrecieron juicio, ni defensa, solo la ejecución. Su pueblo sobrevivió a costa de su cabeza. Andrónico fue olvidado por su ciudad, pero no por la historia. Su historia muestra que la lealtad no es siempre recompensada. A veces se paga con la muerte. Número 13. Aristogitón, ciudadano de Atenas, rebelde y asesino. Era solo un ciudadano más, en una ciudad donde el poder se vestía de tirano. Junto a su amigo Harmodio, atacó al tirano Hiparco en plena calle. Sabía que no saldría con vida, pero prefirió morir que vivir arrodillado. Fue capturado, torturado, pero no pidió perdón. Lo ejecutaron en público para callarlo, pero su acto habló más que 1000 discursos. Antes de morir dijo: «Por la libertad damos nuestras vidas». Años después, Atenas le erigió una estatua, no al asesino, al ciudadano que se atrevió a desafiar al poder. No tenía ejército, ni título, solo un puñal y el valor de decir basta. Murió con las manos vacías, pero con la frente en alto. Número 14. Arístides, general de Atenas, llamado el Justo. Fue respetado, admirado, pero en Atenas, la virtud también despierta envidia. Durante el ostracismo, una votación pública para exiliar a un ciudadano por 10 años, fue expulsado. Cuenta la leyenda que fue exiliado porque muchos estaban cansados de su fama de justo. Volvió años después, luchó por Atenas, sin rencor, sin pedir nada. Murió en la pobreza, sin cargos, sin honores, pero con su nombre intacto. Atenas lo echó, pero el tiempo lo devolvió como ejemplo. Número 15. Marco Emilio Lépido fue uno de los 3 hombres más poderosos de Roma tras el asesinato de Julio César. Formó parte del segundo triunvirato junto a Marco Antonio y Octavio. Fue aliado de Julio César, cónsul, pontífice máximo, triunviro con derecho sobre Roma. Mientras Marco Antonio y Octavio se enfrentaban por el control del imperio, Lépido fue apartado del juego, silenciosamente, sin guerra, sin gloria. Octavio lo acusó de traición y lo apartó del poder. Roma le dio la espalda y la historia también. Fue el último pontífice máximo de la República, pero su nombre fue borrado incluso de los monumentos. Fue exiliado a Campania, donde murió en silencio. Fue triunviro, fue cónsul, pero la historia decidió que su silencio no valía ser recordado. Número 16. Sertorio, general romano, traicionado por Roma y por los suyos. Veterano de guerras, pero perseguido por su propia república. Huyó a Hispania y desde allí organizó la rebelión.
Unió a las tribus, derrotó a los cónsules y durante 10 años desafió a todo el poder de Roma. Decía que una cierva blanca le traía visiones de los dioses, y sus hombres le creían. No lo mataron los enemigos, lo mató la traición. Marco Perpenna, su propio oficial, motivado por envidia y sobornos, lo asesinó. Luchó más tiempo que nadie, contra todo, y sin rendirse, fue el último general fiel a la República. En una época de traiciones, Sertorio cayó, pero en Hispania aún lo llaman libertador. Número 17. Perseo, rey de Macedonia, el último que se atrevió a mirar a Roma a los ojos. Hijo de Filipo V, heredó un reino noble amenazado por la expansión de Roma. Intentó frenar a Roma sin aliados, apostó por la independencia. La batalla de Pydna fue su ruina, miles cayeron y él fue capturado con vida. Fue exhibido en Roma, como si fuera un trofeo de caza. No lo ejecutaron, lo encerraron como advertencia. Macedonia dejó de ser un reino, y Roma no volvió a temer a ningún rey. Fue el último rey en plantar cara a Roma, y el primero en ser usado como símbolo de su dominio. Perdió su reino, pero su nombre quedó como el último que se atrevió a resistir. Número 18. Casio Longino, general de Roma, y traidor según los vencedores. Había servido a Roma como general, pero la República agonizaba. Julio César acumulaba poderes absolutos, y Casio vio en él no a un líder, sino a un dictador que debía ser detenido. Fue la mente militar de la conspiración, organizó el crimen y se ejecutó. El 15 de marzo, César cayó, y Roma jamás volvió a levantarse igual. Casio no fue el símbolo, fue el cerebro, el estratega que convenció incluso a Bruto, su cuñado, su arma más peligrosa. Cuando lo logró, susurró: «La libertad está a salvo», pero lo dijo demasiado pronto. Tras la derrota en Filipos, pensó que Bruto había muerto. Se quitó la vida, no por perder la guerra, sino por perder la esperanza. Pensó que se quedó solo. Fue llamado traidor, pero en su daga muchos vieron la última resistencia a la dictadura. Fue un hombre que luchó por algo más grande que él, y murió, cuando creyó que ya no quedaba nadie para seguir luchando. Número 19. Catilina, senador, soldado y enemigo del poder romano. Nacido en una familia noble, luchó en las guerras civiles y cuando volvió a Roma estaba podrida por la corrupción. El Senado era controlado por una élite de familias ricas, la oligarquía, y él no estaba invitado. Tras perder las elecciones al consulado, Catilina decidió pasar a la acción. Quería tomar Roma desde fuera, para devolverla al pueblo, pero fue delatado. Y Cicerón, líder del Senado, lo acusó públicamente, sin juicio, sin pruebas, sin defensa. Podía haber huido a tierras lejanas, pero eligió quedarse. Eligió la batalla. Y dijo: «Mi alma ya ha elegido su fin». Reunió un pequeño ejército. Lo acorralaron cerca de Pistoria, en el norte, y murió luchando, espada en mano, con la cara vuelta hacia Roma. Catilina no venció, pero su nombre aún resuena cuando el poder olvida al pueblo. Número 20. Flavio Aecio, el último escudo de un imperio moribundo. Creció entre enemigos, fue rehén de los hunos en su juventud y aprendió cómo pensaban. Volvió a Roma y descubrió que su verdadero enemigo ya no venía de fuera, venía del trono. En el 451, Atila el Huno cruzó el Rin y se dirigía hacia la Galia. Aecio reunió lo imposible: romanos, galos, visigodos, un ejército de enemigos unidos por el miedo. Derrotó a Atila, pero no celebró su victoria. Sabía que la caída de Roma no se podía detener con una sola batalla. Dicen que el emperador le preguntó: «¿Debo agradecerte o temerte?». Y él no respondió. Un año después, el emperador Valentiniano lo mandó llamar al palacio. Sin juicio, sin defensa, lo asesinó con sus propias manos. Fue el último en mantener el escudo en alto, el último que creyó que Roma aún podía salvarse. Hasta aquí el segundo episodio de nuestro Top 20 de guerreros malditos de la época grecorromana. 10 nombres que el poder quiso borrar, pero que la historia se negó a olvidar. Caídos, traicionados, marginados, y aún así, inmortales. ¿A cuántos conocías? ¿Y a cuántos vas a recordar? Escribe en los comentarios qué guerrero es tu favorito.